Muy buenas noches, amigos, y bienvenidos a una edición más de Enfoque. La empresa familiar es uno de los motores de la promoción y del crecimiento económico en nuestro país. Lo es más en Castilla-La Mancha, donde proporcionalmente el número de empresas familiares es superior al número de empresas constituidas de otra forma, ¿no? Hoy en Enfoque queremos poner cara a las empresas familiares y para ello vamos a ver primero nuestro vídeo. La empresa familiar es el motor de la economía productiva y del empleo de España y, por consiguiente, de Castilla-La Mancha. En nuestro país existen 1,5 millones de empresas familiares que suponen el 65% de las empresas y del Producto Interior Bruto, el 60% de nuestras exportaciones y emplean a 8 millones de personas, el 80% del empleo privado. La actividad económica que genera la empresa familiar en España alcanza el 17,5% del Producto Interior Bruto. Si hablamos de Castilla-La Mancha, el número de empresas familiares representan el 94,3% del total del tejido empresarial de la región. Sin embargo, a pesar de su importancia, apenas el 33% de las empresas familiares logran realizar con éxito el relevo generacional y tan solo un 13% llegan a la tercera generación. Esto es debido muchas veces a que el empresario familiar no siempre consigue superar con éxito los principales desafíos a los que tiene que hacer frente, como son la planificación de la sucesión, la incorporación de directivos no familiares, la entrada de socios externos, sin que esto signifique la pérdida de su carácter familiar, la profesionalización de la gestión y la gestión de liderazgo y su sucesión, y por último, los problemas financieros y fiscales derivados del cambio generacional. A esos desafíos propios del perfil de la empresa familiar se unen otros que son comunes a otros tipos de empresas y que tienen que ver con asuntos como la brecha impositiva de Castilla-La Mancha con Madrid, tal y como destacaba en una reciente intervención el presidente de la Asociación de la Empresa Familiar en Castilla-La Mancha, Aurelio Vázquez. La cercanía con Madrid genera un hándicap competitivo para las empresas castellano-manchegas, que anhelan decisiones políticas y económicas que hagan de esta tierra un lugar atractivo para la instalación tanto de nuevas empresas como de empresas ya constituidas que se quieran trasladar hasta aquí y comenzar a generar riqueza y empleo. Desde esta asociación, que aglutina una gran parte de las empresas familiares de Castilla-La Mancha, se insiste además en otras cuestiones que afectan al día a día del sector, como por ejemplo la gestión autonómica del impuesto de sucesiones y donaciones, que volviendo al caso de Madrid, marca diferencias con respecto a Castilla-La Mancha, en cuanto a las bonificaciones que afectan a parentesco de segundo grado, como hermanos y sobrinos. Igualmente, los empresarios familiares reclaman una mayor transparencia en las políticas impositivas de las comunidades autónomas y ofrecen un dato: hay más de 80 impuestos que existen desperdigados por cada comunidad autónoma y que para una empresa que quiere invertir tiene que hacer un análisis y el esfuerzo para conocer la fiscalidad de cada territorio. Castilla-La Mancha es una realidad política y económica consolidada en nuestro Estado autonómico y gran parte de ese éxito hay que buscarlo en su tejido empresarial, compuesto fundamentalmente por empresas familiares. Empresas que se caracterizan porque detrás de ellas hay el compromiso de una familia con un proyecto empresarial y sobre todo con un proyecto social con esta tierra. Bueno, pues hemos hecho una visión general de lo que es la realidad de la empresa familiar en Castilla-La Mancha y ahora tocará a nuestros invitados pues presentarlas pues más personalmente. José María San Román, muy buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Muchísimas gracias por estar aquí. Decir San Román en Toledo y en Castilla-La Mancha es decir Grupo San Román, de sobra conocido. Pero bueno, me imagino que también con muchas cosas que aportar y que contar, ¿no? En este tiempo de televisión, ¿no? Que sí, bueno, bien, sí. Están de aniversario además, ¿no? Sí, este año hacemos en el tema de las ambulancias 60 años. Hace pues el día 2 de abril de 1958 nuestro padre, que ya no está con nosotros, pues fundó con una ambulancia, Ambulancias Finisterre, y hoy podemos decir que tenemos el orgullo de tener más de 200 ambulancias y para que se haga una idea, por no darle otro número, sí, otra cifra, hacemos unos 15 millones de kilómetros al año. 15 millones de kilómetros.
Sí. Y nació un 2 de abril. Un 2 de abril de 1958. Ya le digo yo que es una buena fecha para nacer. Ya le digo yo que es una buena fecha. Cuca Díaz, buenas noches. Buenas noches. Bueno, la voz, la cara y el estar de Venta de Aires eres tú. Antes de comenzar este programa, alguno de nuestros invitados decía, bueno, es que tú has renacido de sus casi cenizas a Venta de Aires. ¿Qué has hecho en Venta de Aires? Cuéntanos. No. Bueno, danos unas pistas porque muchos ya sabemos lo que Cuca ha hecho en Venta de Aires. Bueno, Venta de Aires nace como una empresa familiar con un proyecto muy personal de sus fundadores hace 127 años. Y lo que hemos hecho ha sido pues seguir con esa fidelidad de valores de empresa familiar y ese buen hacer en sus cocinas que se hizo desde sus inicios. Evidentemente, 127 años de historia, pues hay épocas y hay etapas y requiere actualizarnos continuamente y adaptarnos a los tiempos que corren, que es lo que hemos hecho, pero siendo fieles a los valores desde que se fundó Venta de Aires. Como hemos visto en el vídeo a los fundadores, que son tus bisabuelos, ¿no? Bueno, Venta de Aires no es familia directa, Sí. ¿no? En realidad estuvo gestionada por la familia Aires, ¿no? Desde su fundación y luego 3 generaciones posteriores, y luego fue el padre de mi marido quien adquiere el restaurante y, como te digo, pues bueno, hemos dado O sea, que ha continuidad sido de familiar. familia en familia, ¿no? Sí. Muy bien. Y don Juan Ignacio de Mesa, vicepresidente de la Asociación de Empresa Familiar en Castilla-La Mancha, buenas noches. Buenas noches. Otra cosita más que poner aquí en su currículum, también muy vinculada a la empresa familiar y que también en muchas ocasiones hemos hablado de esas claves, de esas especificidades que tiene la empresa familiar, ¿no? Y que probablemente en esas claves esté mucho de su éxito y también a lo mejor parte del fracaso. La empresa familiar, normalmente el 90 o el 99% de las empresas nacen efectivamente como empresas familiares, porque hay un promotor, alguien que lo inicia, el emprendedor que arranca con un proyecto y que lo pone en marcha. El problema de las empresas familiares, sobre todo en España, casi siempre es el proceso de sucesión. La tercera generación. La tercera. Es ese célebre dicho que por desgracia hay que intentar permanentemente rebatirlo, de que la primera generación crea, la segunda consolida y la tercera se lo come. Y parece mentira, pero por desgracia los números lo demuestran. En plan de ejemplo siempre se decía lo mismo, que el trabajo de la primera generación es el que logra que el proyecto pueda tener viabilidad. La segunda generación, pues con el cariño, el afecto y todo lo que supone ya tener un proyecto en marcha y la inercia, lo pone y consolida, y la tercera pues a veces consigue su destrucción. España, comparada con los países que nos circundan, más o menos con el mismo espíritu y ambiente, tenemos un porcentaje de sucesión de tercera generación muy inferior, que en algunos casos llega a estar por debajo del 50%, y ese es un problema. Excepciones hay, pues como Venta de Aires, como el Grupo San Román o como la empresa nuestra familiar, Santo Tomé, que estamos ya en la 7ª generación, porque yo ya estoy en la fase de salida junto con mi mujer, que seguimos un poco estando en esta jubilación activa. Estáis invigilando, ¿no? Invigilando, que ya es mi sobrino y mi hija los que lo llevan, porque es obvio que hay que procurar. El mayor valor de una empresa está en la continuidad. O sea, el valor de los activos que puede tener una empresa, si no tienen el proceso de sucesión, no vale nada. Es como el cordón umbilical. Y coincidís en ese juicio, seguro que habéis conocido muchos casos. ¿Por qué se produce el fracaso y por qué viene el éxito? Bueno, yo creo que, vamos a ver. Tú estás en segunda generación, ¿no? No, bueno, en ambulancias somos la segunda generación, pero en funeraria somos la quinta, desde 1845. O sea, quiero decir que tenemos un sentimiento de empresa familiar importante. Yo creo que lo de las terceras generaciones viene por 2 cosas. Una, porque hay empresarios que muchas veces lo que nunca debemos hacer es poner a aquel que no vale al frente de la empresa. Aunque sea tu hijo. Aunque sea tu hijo. ¿Por qué? Porque al final lo que hace es destruye lo que tú has creado, en muchos casos. Y hay otros casos al contrario, que nuestros hijos ahora ya lo que hacen es formarse muchísimo. Y la gente prefiere irse a Estados Unidos, entrar en una multinacional, ser un abogado de prestigio, porque en el fondo la empresa familiar tiene una cosa muy importante,
que es las horas, el nombre y la presencia. No es igual que tú estés al frente, como está Cuca, tú bien lo decías antes cuando explicaba lo de Cuca. ¿Por qué renace de sus cenizas? Porque hay alguien que se pone al frente y tira del carro. Y no hay horas para tirar de ese carro importante. Cuando tú, por muy gerente que pongas, muy bueno, muy importante, al final no eres tú, no lo sientes tú. Cuando alguien va a quejarse, es que mi empresa tiene el nombre de mi familia, San Román. Y eso es vital. O sea, yo estoy dando, mi nombre está en mi empresa. ¿Qué más puedes pedir a alguien? Una multinacional al final dice, bueno, mire usted, vaya usted a ver al director territorial, al director regional, al director provincial, al gerente de obras, pero tú no, a nosotros van a nosotros. Tú vas a Santo Tomé, Inés. Tú cuando hablas de venta de aires, pero hablas de Cuca. Tú lo has dicho muy bien, hablas de Cuca. Eso es lo importante en la empresa familiar. Y eso es lo que las administraciones tienen que tener en cuenta. Que nosotros ponemos nuestro nombre y nuestra cara e invertimos en nuestra región. Y aquí muchos que vienen, invierten y mañana se van cuando las cosas van mal. Bueno, luego tocaremos el tema de los dineros. Cuca. Bueno, yo creo mucho en la empresa familiar y bueno, y sí que es cierto que hasta ahora es verdad que el tema de las terceras generaciones pues suponía pues que fracasaran en la mayoría de los casos, en muchas ocasiones también por la legislación, independientemente de las dinámicas que pueda llevar cada una de las familias, ¿no? que pueda el corazón y lo que decía José María, hay que poner al frente a quien vale. Pero también creo que actualmente pues las empresas familiares están cada vez más preparadas y tienen cada vez más claro estas cosas, ¿no? Y que es una fortaleza, pues eso, el poder maniobrar con rapidez ante los momentos de crisis y dificultad, el echarle esas horas, esa dedicación, no sé, eres como más libre a la hora de tomar decisiones también. E incluso en muchos casos, bueno, la empresa familiar lo que pone de manifiesto, en el caso de la mujer en concreto, que supera, pero vamos, en muchos puntos, ¿no? Que sea liderada actualmente por muchas mujeres, o sea... Y eso no es cuestión de cuota. No, eso no es cuestión de cuota, eso es cuestión, yo creo que, bueno, que se valora el talento y que cada vez más se apuesta, pues, por poner al frente a los sucesores que realmente valen, ¿no? Pero creo que la legislación, pues, también ha hecho mucho daño, ¿no? Todo el tema de sucesiones y demás, porque claro, es un proyecto de vida, no es una empresa, como decía María. Es el proyecto de vida de una familia en concreto, de varias familias, y hay una cara detrás de cada una de las empresas e incluso en muchas ocasiones, en ocasiones donde hay dificultades, pues han puesto su patrimonio, ¿no? Avalando para seguir con ese proyecto y con esa continuidad. Pues ya lo habéis lanzado, el tema de sucesiones. ¿Qué pasa con las sucesiones? Con el impuesto de sucesiones y donaciones. Bueno, lo primero, vivimos en un país que, por desgracia, tenemos una cierta inseguridad jurídica en cuanto a cuál es el escenario en el que se van a producir los hechos dentro de un año, dentro de 5 o dentro de 10. Que eso es peligroso para todo proyecto, para proyecto de vida, proyecto familiar, proyecto de empresa o todo tipo de proyecto. Si tú tienes que planificar a medio y largo plazo, lo que tienes que tener es la estabilidad de que sabes que ese modelo se va a mantener o que tienes unas reglas de juego que todo el mundo va a respetar. En España tenemos un problema y es que lo de bueno que tiene el sistema de autonomías que se ha implantado y que ha hecho que España progrese de una manera significativa, tiene una parte oscura, una parte de sombras. Y es que tenemos un efecto frontera en temas fiscales muy importante que hace que nunca sepas qué es lo que va a suceder el día de mañana en razón de la actividad que tu empresa tenga o de la ubicación física de los activos de la empresa o del empadronamiento de los miembros de una familia cuando tengan que recibir la herencia. Entonces eso yo creo que de alguna manera habría que unificar la legislación en todo el territorio nacional para que esas situaciones de efecto frontera no se produjesen. Y por otro lado tenemos el problema también del tratamiento fiscal concreto de lo que es la sucesión de los activos de una empresa familiar. No es lo mismo, evidentemente, que un heredero tenga que pagar por recibir unos bienes, recibes unos fondos de inversión, recibes una vivienda, pues oye, pues paga, porque eso te ha venido, aunque sea el ahorro de tus padres, pero te ha venido bobilis bobili. Por lo tanto, es lógico que el impuesto de sucesiones grave ese proceso de cambio.
Pero es que en una empresa familiar, los activos de una empresa familiar, si hay que pagar por ellos cuando los recibe el heredero, hay que vender la moto para comprar gasolina. Con lo cual te encuentras con que tienes que deshacer parte de los activos de una empresa para poder pagar la sucesión. Con lo cual resulta que si tienes que pagar por recibir esos activos, descapitalizar la empresa, pones en riesgo su continuidad y lo que antes a lo mejor generaba 8, 10, 20, 100 puestos de trabajo, a la hora de reducir su capacidad financiera y su fondo de patrimonio para poder actuar en el mercado, te puedes encontrar con que pongas en riesgo Y eso una empresa. entiendo que cambia según la comunidad autónoma. Cambia de manera significativa, pero cambia muy importante. A ver, una casuística concreta. Pues casuística concreta. Hay una norma con carácter general que si todos los hijos de unos empresarios trabajan en la empresa familiar, están en plano de igualdad para poderse acoger a una serie de reducciones en el impuesto de sucesiones. Pero tienen que estar todos los hijos, tienen que estar trabajando todos los hijos y tienen que mantener su actividad todos los hijos durante un mínimo de 10 años en la empresa para que la situación de la sucesión se mantenga en unas condiciones que están razonablemente bien tratadas. Pero basta que haya un solo hijo de la siguiente generación que no trabaje en la empresa familiar para que los padres tengan que decir: a este le excluimos de la sucesión en la propiedad de la familia, porque si no ponemos en riesgo la empresa. Claro, entonces el conflicto. Y el conflicto de familia ya se genera. Y no digo nada si resulta que, como antes comentaba... Estamos hablando concretamente de Castilla-La Mancha. No, con carácter general en toda España. Eso es en general, vale. Con carácter general en toda España. Y no digamos ya si lo que sucedía es lo que antes establecía José María. La siguiente generación, por los motivos que sean, ninguno de los hijos trabaja en la empresa familiar. Entonces, que se planteen en vida vender la empresa a los padres antes de tenérselo que dejar a los hijos, porque les pueden dejar un caramelo envenenado si se lo donan en vida, si esperan a que herede. Es decir, ahí hay algo que hay que sentarse con una cierta tranquilidad y establecer unas reglas de juego razonables. Pero es que luego además depende de dónde vivas. Depende de dónde vivas. Se puede dar la paradoja de que, por ejemplo, para una herencia, la gente dice: están hablando de cantidades ingentes. No. Con los valores catastrales que tienen en este momento los inmuebles, una herencia de 800.000 euros no es una cosa muy lejana, muy lejana. Que tengas 2, 3, 4 inmuebles. No es una cosa muy lejana. Terrenos. Con una herencia de 800.000 euros, pues puede haber una diferencia entre una comunidad autónoma y otra dentro del territorio nacional, pues de que un heredero te va a pagar 200.000 euros por la herencia y en otra comunidad autónoma te va a pagar 1.000 euros. Eso cuando hablamos de sucesión... Por muerte. Por muerte, sí, entre padres e hijos, sin sí. tener por medio una empresa. Exacto. Y si hay por medio una empresa... Pues nos encontramos con esa diferencia de que los hijos todos trabajan en la empresa o no trabajen en la empresa. Ya, pero Sí. además estás hablando de que tiene que tener una continuidad de 10 años. O sea, Sí. esto es como ir preveyendo un montón de cosas que luego Pero tampoco sí. sabes si van a cambiar o no. O sea, la Sí, inseguridad es total. no es malo de suyo el que se pongan esas cautelas, pero vuelvo a insistir, que exista la seguridad y la certeza de que las reglas de juego no se van a cambiar en medio del partido. Bueno, ¿y la administración qué dice a todo esto? Porque yo me imagino que, como asociación que sois de empresa familiar en Castilla-La Mancha, pues mantenéis encuentros, mantenéis contactos, porque claro, esto es un día a día. O sea, las empresas, además de trabajar, de producir, de conseguir beneficios, que es para lo que nacen las empresas, bueno, pues también tienen que tener previsto su futuro, ¿no? Y Pero- más cuando se trata de una empresa familiar. Pero fíjate, por ejemplo, es que en una empresa normal y corriente, tú los beneficios puedes hacer lo que quieras. Claro. En una empresa familiar hay una parte muy importante de los beneficios que los reviertes en la empresa y pagamos igual el que en una empresa obtiene 100.000 euros de beneficio, bueno, 100.000, 1.000.000 de euros de beneficio y se compra una vivienda en la playa, en Marbella, que el que coge ese millón y lo invierte para mejorar Santo Tomé, la venta de aires, Ambulancias Finisterre o cualquiera de los nuestros. Esa es una diferencia. Te tratan igual. Te tratan igual al que reinvierte que al que no lo hace. Como te decía Juan Ignacio, si todos los hijos en la siguiente generación tienen que trabajar en la empresa, o estás cortando que alguno de tus hijos pueda optar a otra cosa que le guste, Claro. o en el fondo te tienes que tragar al menos válido.
No, al que vale para otras cosas. No, pero no, el menos válido para la empresa, pero por circunstancias. Sí, O sea, claro. porque a mí, mire usted, no me gusta la hostelería. ¿Por qué tengo yo que entrar? Porque mis padres tengan un tema hostelero. Yo quiero dedicarme a otra cosa. No soy válido para esto, o no soy válido para estar delante del público, etcétera. Entonces, eso hay que verlo. Y vamos siempre a la consejería y nos reciben, porque la verdad que la labor que hace nuestro presidente, nuestro vicepresidente, es tremenda con ellos, pero al final la suerte de estar en el centro de España nos viene bien para que tengamos aves, tengamos todas las autopistas que pasan, pero también tenemos los perjuicios de todos los que tenemos alrededor. Como te decía Juan Ignacio, empresas que se van a Madrid porque en el fondo pagan menos que en Castilla-La Mancha, tributan menos. Empresas que se van a Valencia porque tributan menos que en Albacete. Claro, es que estamos en un núcleo y luego tenemos otro inconveniente. Tú cuando vas a Valencia, cuando vas a un sitio de esos, tienes que tener mucho cuidado. Aquí viene todo el mundo. Somos el centro neurálgico y viene todo el mundo a competir con nosotros. Tú mañana te vas a Cataluña, tú te vas a Galicia, te vas a Andalucía y ya se buscan. Aquí no. Aquí vale, y además, mira, como tengo una cosita en Madrid, me viene bien porque además eso es lo que nosotros estamos. El efecto frontera es bueno para algunas cosas y es malo para otras. Hay muchas empresas que vienen de Madrid por el efecto frontera, se instalan en el corredor de la Sagra o en el corredor de Lenares y vienen mientras que hay subvención y mientras que les va bien. Cuando se van mal, como decía mi pobre Paz, cogen la caja de la herramienta y se van. Nosotros seguimos aquí y nos tratan igual. Y además esa empresa tiene su sede social en Madrid, con lo cual está cotizando menos y está pagando y tributando menos que nosotros en Castilla-La Mancha. ¿Qué le pedimos? Que tengamos eso nosotros, que somos los que generamos la riqueza, los que estamos aquí. Es que entre todos nosotros aquí hay más de 300 años. ¿Cuántas empresas hay que se van y que se vienen? No, y además sois una parte muy importante del tejido productivo de Castilla-La Mancha, porque también hay un tópico en torno a la empresa familiar. Los tópicos, como todos, unos se cumplen y otros no, la mayoría ninguno, pero bueno. Y que es que la empresa familiar, por definición, debe de ser pequeña, una pequeña, mediana empresa. Y yo creo que ahí estamos empezando a sacar la patita. No tienen por qué ser pequeñas y medianas empresas, ¿no? Bueno, las empresas es evidente que cuando nacen todas son pequeñas. Hombre, claro. Lo que pasa es que el ideal en este momento, ya nos guste o no nos guste, es que el tamaño tiene mucha importancia, sobre todo de cara a que tengas unos gastos fijos proporcionalmente menores y puedas competir en un mercado más amplio, porque siempre te pueden caer más virus, te puedes contaminar de más cosas si estás en un ámbito muy pequeño, muy cerrado. Hay que abrirse y poderte expandir. Eso es muy importante en este momento. Pero empresas, tengamos en cuenta una cosa si queremos comparar. De las 5.000 mayores empresas aquí en Gran Bretaña, de las 5.000 mayores empresas, que estamos hablando de Gran Bretaña, 1.000 empresas son familiares. Una quinta parte. Son familiares. Y luego el concepto de empresa familiar es que también planteémonos en qué es tener el control por una familia de una sociedad. Hay empresas del IBEX 35, que son de las mayores empresas por capitalización de España, que son empresas familiares, porque directa o indirectamente el control de la mayoría de votos del Consejo de Administración y de la Junta General de Accionistas los tiene una familia. Inditex es un claro ejemplo de empresa familiar. Corte Inglés. El Corte Inglés es un claro ejemplo de empresa familiar. En plan de broma, como siempre hemos dicho, ¿hasta qué extremo es o no es una empresa familiar a la vista del proceso de sucesión del Banco de Santander? Es decir, que no nos engañemos de que una empresa familiar se queda circunscrita únicamente a la pequeña empresa. Hay grandes empresas que son empresas familiares y es bueno de suyo, porque lleva implícito el prestigio del nombre, el prestigio de la familia que está involucrada. Tiene cara aquello, tiene cara aquello. El ejemplo más claro, siempre lo digo, o sea, estamos todos acostumbrados a que nos responda un robot cuando llamamos a un prestatario de servicios, ¿no? ¿Quién se encuentra a un operador humano cuando se descuelga un teléfono a la primera, ¿no? A la primera, decir, oiga, fulanito, y te descuelga un operador. Eso es la diferencia que hay en este momento también y es lo que queremos llevar al ánimo. Tenemos que tener en consideración que independientemente del tamaño,
La empresa familiar detrás tiene un nombre, tiene una familia, tiene un apellido. Nos cruzamos por la calle y eso tiene un valor añadido en cuanto al fondo de comercio que aporta una Es un empresa. elemento diferenciador. ¿Cuántos trabajadores en el grupo San Román Finisterre? Hoy me parece 386. Hoy. Sí, no, Claro, porque claro, vamos creciendo. hay No, vaivenes. pero lo que decía Juan Ignacio, el otro día la consejera nos daba unos datos en cuanto a los trabajadores. 386 trabajadores. Sí, nosotros somos en Toledo la 10ª empresa en número de trabajadores. Pero de los miembros de la junta directiva de la empresa familiar hay 3 empresas en las 10 primeras. Vamos a valorar eso. De las 127.000 empresas que hay en Castilla-La Mancha, somos la 46, pero me parece que había 5 empresas en las 46 primeras que éramos... Del grupo vuestro. No, del grupo nuestro, no, de la empresa familiar. De la empresa familiar. O sea, sí, que ibas a comentar. Y estoy sacándote fuera, por ejemplo, decía Juan Ignacio muy bien, familia, Ferrovial. Claro. Es que en el fondo eso también es verdad. Lo que pasa que ahí hay un gerente, hay otras caras. Lo nuestro es mucho más cercano. O sea, yo conozco a todos mis trabajadores por su nombre. En una empresa de esas tienen un número. Y están diversificados en España. Ferrovial lo ves en cualquier sitio. Nosotros nos ves centrados en el sitio. O sea, yo si voy mañana a cenar a la Venta Aires y ceno mal, llamo a Cuca. O si me trata mal el camarero, llamo a Cuca. Oye, Cuca, no me gustó esto, vine con unos señores, no sé qué, no sé cuánto. Eso en otro sitio lo más que hace es escribir una reclamación. Te contesta una señorita muy simpática y te dice que le da usted 2 cenas para que venga pasado mañana con otros amigos. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia de tener cara. De que tú cuando vas por la calle, si a alguien no le pagas, tienes que agachar la cabeza y cruzarte de cera. Eso también es lo que nos pasa. Por eso cuando te decimos a la consejería el otro día, ayúdenos, le estamos diciendo eso, le estamos diciendo que nos ayude. Vamos a ver, hoy día cualquiera de nosotros tenemos plan de conciliación, responsabilidad social corporativa. Todo eso nos lleva mucho. Y lo que le pedimos es ayúdenos, porque lo que no podemos es estar preocupados en vez de ocupados. Nosotros tenemos que ocupar de hacerlo cada día mejor, no estar preocupados a ver por dónde nos va a venir. Si va a venir Hacienda por aquí con el 3%, si va a venir la Inspección de Trabajo por allí, si ahora va a venir la Seguridad Social por no sé dónde. Porque luego cuando sale cualquier fraude, nunca sale una empresa familiar. ¿No os habéis dado cuenta? Ayer venía fraude de la Seguridad Social en no sé cuántas provincias. Nosotros somos incapaces. Porque acabaría con lo que es nuestro, con nuestra propia idiosincrasia. O sea, vamos a ver, ¿cómo voy a hacer yo trampa para que se lleven mi empresa, que lleva 60 años las ambulancias y que la creó mi padre? O cuando un día tienes un error que todos tenemos y sales en el periódico. Yo escondo el periódico para que mi madre no lo vea ese día. ¿Yo cómo le voy a dar un disgusto a mi madre? Con 87 años. Pero es verdad. ¿Cuántos empleados en venta de aires? Nosotros actualmente en plantilla tenemos 25 empleados, entre cocina, sala y bueno. Cocina. ¿Y cómo es, hasta qué punto los empleados se sienten también partícipes de esa empresa familiar? Bueno, de ese proyecto. Afortunadamente es verdad que el equipo en venta de aires, bueno, pues es que es parte de la familia prácticamente, entonces parte de ellos y además, bueno, el ambiente es muy familiar, somos una pequeña empresa y una empresa además que en la que el trato al público es fundamental, entonces el generar ese buen ambiente y ese clima de confianza y calidez es muy importante. Yo creo que en general estamos todos habéis cómodos. planteado, bueno, José María está en toda Castilla-La Mancha, pero... No. ¿Y es por Toledo, solamente en Toledo? Sí. ¿Y por qué no salimos fuera? Pues porque, vamos a ver, nosotros como empresa en el transporte sanitario nos hemos planteado muchas veces salir, pero yo era el presidente de la asociación regional y yo no podía ir en contra de mis compañeros que también se estaban presentando a un concurso. Es cierto que no hacer eso ha conllevado que la única empresa de transporte sanitario que seguimos en Castilla-La Mancha somos nosotros. En Cuenca hay una empresa catalana, en Albacete hay una empresa sevillana y en Ciudad Real. Es decir, la única empresa castellano-manchega que pagamos nuestros impuestos de aquí, somos Ambulancias Finisterre de todos los contratos del SESGA. En el tema de la funeraria sí hemos salido fuera de Toledo, pero vamos a ver, también ten en cuenta que en este sector servicios tienes que estar muy encima. Si tú no estás controlando
donde hacemos 15 millones de kilómetros y me voy a Albacete que voy a hacer otros 15, o estás muy encima o al final el fracaso lo tienes. Sí, que a veces es mejor ponerte límites. Sí, porque hay muchas veces que viene gente y te dice, ¿quieres trabajar con nosotros? Y dices, Dios mío, ¿a dónde voy? Yo como mi empresa la pongo a jugar con este que no sé. Sí, es que mire usted, aparte hay mucha gente que ha venido a vernos, fondos de inversiones. Yo te compro y tú te quedas de gerente a las empresas. Mire, es que mi idea es una empresa familiar y es la continuidad de mis sobrinos o de mis hijos el día de mañana. Yo para vender a un fondo, ya lo que decía Juan Ignacio, antes de eso le vendo al fondo entero y me lo quito de una vez. Pero vienen empresas grandes y te dicen, oiga, ¿y por qué usted no quiera? Porque, oiga, yo tengo una parte muy importante que es el conocimiento, que es cómo funciona, que es mi gente, que es cómo pago, que es cómo invierto. ¿A mí me va a venir mañana a decirme alguien cómo tengo que invertir en mi empresa? Porque tiene el 50%. Mire, no. ¿O qué coche tengo que comprar? ¿Qué marca? Es que eso es la diferencia. Un poquito de R aquí en José María San Román, ¿no? Sí, muy bien. Hace bien. Hablabais de esa dispersidad de, según un dato que tengo aquí, más de 80 impuestos que existen desperdigados por cada comunidad autónoma. Sí, Hay bueno. que llevar una especie de recetario de impuestos según vayas a una comunidad autónoma u otra. Una cuestión es dónde tengas el domicilio fiscal y el domicilio social, obviamente, que te afectan los tributos que tengas dentro del ámbito de tu comunidad en aquellos que son tributos cedidos a la comunidad autónoma correspondiente. Y otra cuestión es que en el régimen de actividad que tú tengas, te encuentras con que tienes una ley de mercado que no es única para todo el territorio nacional, lo cual afecta a envasados. Bueno, lo del tema de ambulancias y el tema de transporte en funerarias, si no fuera porque estamos hablando de un mundo un poco sensible y delicado para la familia de un finado, la verdad es que, vamos, podría contar anécdotas que no creo que debiera, José María, pero es de broma como tengas que estar trasladando a un familiar de una comunidad a otra. Es una coña marinera el que tú te encuentres con que parece que estamos en fronteras por todos lados, ¿no? Entonces, eso es lo que hay, en alguna forma hay que y cambiar. Difícil es ponerse de acuerdo, hacer una especie de fondo legislativo y de fondo fiscal a partir del cual todos empiecen a funcionar. Sería fácil, lo que pasa es que nos encontraríamos con que, como las comunidades autónomas tienen competencias exclusivas y tributos cedidos, en el ámbito de sus competencias son autónomas para poder legislar y decidir, y por lo tanto nos podríamos encontrar que alguna comunidad, como ya se ha producido en el tema de la ley de mercado, pueda llevar al Tribunal Constitucional, pueda presentar un recurso y tiene posibilidades de que se le dé la razón. Es decir, porque ahí invade sus competencias. Claro, invade sus competencias. Ahí ha habido un proceso, por una parte, vuelvo a insistir, muy positivo de derivación hacia las comunidades autónomas de determinadas competencias, pero no ha habido el sentido común en un momento determinado de que estando como queremos estar en la Unión Europea, con un marco único, tanto de territorio como de legislación, a través de las directivas comunitarias, luego nos encontremos que estamos creando pequeños reinos de taifas dentro de nuestra propia nación. Es una cosa que es una contradicción. Bueno, entonces con esto ya contáis, esto va en el gen de la empresa familiar, tener que batallar y tener que estar un poco expuestos a esa variabilidad fiscal, por decirlo de alguna manera. Pero también es verdad que tenéis entidades como la Asociación de la Empresa Familiar que, bueno, pues organiza foros, mantiene reuniones, encuentros que yo creo que de algo o de mucho sirven. Bueno, hay un altísimo porcentaje de empresas familiares de Castilla-La Mancha que están asociadas, con lo cual es porque algún beneficio encontrarán. En otras ocasiones, hablando por ejemplo con Aurelio Vázquez, nos ha hablado de esos seminarios de formación importantes para las empresas familiares donde se habla de todo el tipo de sucesión, del programa de liderazgo. ¿Qué aportan ese tipo de encuentros a el empresario que está al frente de una empresa familiar, Cuca? Hombre, yo por mi experiencia personal, desde luego, lo que aporta la Asociación de Empresa Familiar es un apoyo, una ayuda, una información, comprensión, y sobre todo pues que es la manera de que
vayamos todos juntos, ¿no? Demandando pues todas estas necesidades, sobre todo que hay legislativas, ¿no? Tan importantes, para seguir formando parte, pues eso, de que sean empresas familiares, que pertenezcamos a esta comunidad autónoma. Hace poco lo decía Juan Ignacio con muy buen criterio, ¿no? Que Castilla-La Mancha debería ser competitivo en cuanto a legislación para que sigamos estando en esta comunidad y sobre todo los sucesores, ¿no? Que no se vayan, que sigan permaneciendo aquí y que esas empresas tengan continuidad a lo largo de las generaciones. No sé, la asociación desde luego creo que es el mejor vehículo, ¿no? para cualquier empresario de la empresa familiar. Hay una palabra que tiene que es un poco negativa, pero que bueno, que tiene también su parte positiva, que es lobby, ¿no? ¿Actuáis como lobby? Sí. En el ámbito positivo. Es que sí, no sé por qué siempre pensamos que ser un lobby es malo, ¿no? No, somos un lobby y transparente, porque además ahí hay una cuestión en la que siempre que hay una reunión, siempre que hay un escrito, siempre que hay cualquier tipo de actuación, el tema se hace público, se comunica y se informa, porque no pasa absolutamente nada. Además lo decimos en cualquier foro. Una de las ventajas que tiene la asociación, una de las muchas ventajas que tiene la asociación, es que somos una asociación absolutamente independiente. No dependemos ni de apoyos de un tipo ni de otro por parte de ninguna administración pública, y por lo tanto nos podemos dar el lujo de ser libres para manifestar nuestra opinión. Es un lujo que cuesta mucho, ¿eh? Claro, nada Cuesta es gratis. mucho porque la independencia nunca es gratis. Pero yo creo que el apoyo que entre todos los asociados se da a la Junta Directiva permite que la Junta Directiva sea leal con los asociados y ejerza con esa libertad el poder plantear en todo momento las reivindicaciones que no afectan solo a los asociados, afecta a todo el tejido empresarial de la región y por extrapolación a todo el tejido empresarial de España y por extrapolación a todo el mundo económico que depende de las empresas, que no se nos olvide, que es que estamos planteándolo siempre y hay que decirlo. El empleo lo generan las empresas. El empleo lo generan las empresas, la actividad económica lo generan las empresas. El valor añadido que se da a los activos que dispone cualquier sociedad lo genera una empresa que esté en funcionamiento. Por lo tanto, tenemos que tener una complicidad entre todos para darnos cuenta de que cuanto mejor y más creación de empleo se pueda hacer a través del tejido empresarial que tenga una región, una sociedad, una comunidad autónoma, es obvio que salimos todos ganando. Sí, pero en este camino de reivindicaciones, en esta paleta de reivindicaciones que, bueno, que es persistente en el tiempo, obviamente, porque no se concede, porque si se concedieran, pues algunas se bajaría de la lista. A lo mejor también la administración juega con algo que es una característica propia de la empresa familiar, pero puede jugar en su contra. Y José María antes lo ha dicho, la empresa familiar, en el fondo, aunque la apretemos mucho, no se va a ir, en el caso de Castilla-La Mancha, ¿no? Entonces, digamos que eso puede jugar un poco en vuestra contra y la administración puede estar ahí un poco teniendo ese as en la manga. Es un error de planteamiento. Sí. O sea, la empresa familiar no se va a ir. Pero es que cambiar el domicilio social y fiscal de una mercantil que tenga la figura de sociedad anónima social limitada se hace yendo al notario y presentando el modelo 036 en Hacienda. Como el ejemplo lo tenemos con el conflicto en Cataluña. Las empresas que se han ido de Cataluña a lo largo de los meses del conflicto han sido inmediatos. Yo no me voy a ir de aquí porque tengo que salir todos los días a la calle y no quiero irme. Y es una decisión que tenemos muy clara. Pero ¿cuántas empresas de Castilla-La Mancha, a la hora de poder hacer una planificación de un proceso de sucesión o un proceso de venta de activos, no echan números y dicen, pues mire usted, pues si la diferencia son 10.000 euros, no me voy? Pero si son 5 ceros. Pero si ya estamos hablando de otra división, pues mire usted, irse a un centro de negocios en el centro Azca del Paseo de la Castellana de Madrid cuesta las tasas de la minuta del notario, presentar un escrito en la delegación de Hacienda correspondiente para notificar el cambio de domicilio fiscal y ya está, y alquilar unos servicios de un centro de negocios. Y en el fondo nadie sabe dónde te has ido, ¿eh? No tienes que dar más explicaciones de dónde te has ido. Esa es la lealtad que nosotros tenemos y que pedimos que la otra parte la tenga con nosotros.
Pero como te decía antes Juan Ignacio, ¿cuántas asociaciones, cuántos sindicatos, cuántas patronales viven solo de las cuotas de sus afiliados como nosotros? No. No, no. Pocas. Yo te digo, o sea, tú nunca habrás visto en Es un una pregunta diario incómoda oficial, para determinados ámbitos. ya, pero en un diario oficial tú nunca habrás visto de la comunidad autónoma subvención a la empresa familiar. Para nosotros Bueno, a lo también. mejor es que no la pedís. No, es que preferimos no pedirla. Ah, bueno, es que no la pedís. Vamos a ver, es que la independencia te la dan no tener que pedir. Claro, si yo todos los años le pido, a nosotros, el presidente, 1 millón de euros a la consejería, luego a lo mejor tenemos que callarnos. ¿Que nosotros no tenemos un edificio? Pues no, mire usted. Es que a lo mejor necesitamos un edificio. Necesitamos invertir en ayudar a nuestros socios. No en tener una sede muy bonita, que nos vale X, y que la tuvimos y la tuvimos que cerrar. Es que nosotros también hemos salido de nuestras cenizas. También habéis tenido crisis. Sí. Claro que hemos tenido crisis, pero si las empresas familiares han tenido crisis, porque cuando la crisis llega, el que más afecta es a la empresa familiar, y como lo que más hay en Castilla-La Mancha son empresas familiares, hay gente que se tiene que dar de baja porque no puede pagar, o porque necesita ese dinero para otra cosa. Dice, oye, no me deis de baja, pero dejadme en stand-by cuando pueda, y hay muchas que ahora están volviendo, ahora estamos creciendo, gracias a Dios. Pero hemos tenido que cerrar una sede que teníamos y no se nos han quedado los anillos. Nos seguimos reuniendo, seguimos poniendo. Nadie cobra dietas, todo el mundo viene y da la cara. Es que eso es lo bonito de la independencia. Por eso exigimos a los demás que jueguen en nuestro mismo terreno. O sea, nosotros creemos en el reglamento, como en el fútbol. Hay un reglamento de fútbol, pero no siempre mano dentro del área es penalti. Bueno, Eso es lo que queremos. Me pillas, pero bueno. El 24 de abril, la próxima asamblea regional, ¿no? Exacto. Sí. ¿En Toledo? En Toledo, sí. Con alguna, porque recuerdo que fue en octubre del año pasado, se celebró aquí el Congreso Nacional de la Empresa Familiar, que fue exacto. también un revulsivo para la ciudad de Toledo y que además trajo aquí a Toledo a grandes nombres. Podía haber traído alguno más, pero las circunstancias, ¿verdad?, hicieron El que 1 de todo se octubre complicara, ¿no? Tuvieron el detalle de convocar el día 1 de octubre una Claro. cosilla por allá por Cataluña. Pero que estabais trastocó. vosotros antes. Estábamos nosotros Hombre, antes. sí. Pero bueno, fue un éxito. El Congreso lo organizó el Instituto de Empresa Familiar, que Sí. es el órgano que aglutina a aglutina. todas las asociaciones regionales que configuran todo el mundo de la empresa familiar en España. Y la verdad es que fue un éxito por los ponentes que vinieron, que fueron de primera línea, tanto españoles como internacionales. Bueno, vino, por ejemplo, el dueño de Starbucks. Yo no sé si ya tenía visto el local en la calle Ancha o lo terminó de ver aquel día. No lo sabemos. No lo sé, porque normalmente Starbucks trabaja en cada ámbito, trabaja a través de unas concesiones o una serie de franquicias. Ignoro cómo lo tendría en aquel momento planificado, pero lo cierto es que vino y fue muy interesante su ponencia, interesantísima la ponencia de la exministra Cristina Garmendia, Sí. fantástico el de Puig, bueno, es que fue un señor con esa cabeza a pesar de la edad, que pone de manifiesto muchas veces que la inteligencia es una inteligencia emocional. Un hombre que con tanta pasión vive su empresa, a pesar de la edad te dabas cuenta de su capacidad para Sí. poder hacer un análisis de la realidad. Fue maravilloso. Yo creo que fue un congreso en el que todos aprendimos. Bueno, y el 24 de abril la asamblea, ¿no? Exacto. Con alguna participación invitada, Bueno, va a haber una mesa redonda que va a ser moderador Juan Corona, el director del Instituto de Empresa Familiar, y como ponente, aparte de que viene el Banco de Santander, colabora con nosotros en el patrocinio de la jornada, porque siempre buscamos una relación de causa-efecto en cualquiera de nuestros actos, buscamos ir de la mano de alguna institución que permita que el costo sea compartido para no tener ninguna dificultad de mantenimiento de una estructura mínima para poderlo llevar a cabo. Entonces vamos a tener a un ponente muy interesante del Banco de Santander que nos va a hablar sobre todo del tema de lo que es en este momento el nuevo mundo digital al que estamos todos abocados y que es algo ante lo que nos tenemos que preparar. Y luego vendrá como ponente estrella, que ya contamos otra vez con él, don Antonio Garrigues, que también es un clarísimo ejemplo de lo que es la experiencia y lo que es el conocimiento
a través de una persona que no ha dejado ni cejado en mantener su actividad. Y que tiene una edad. Y que tiene una edad provecta, pero que una pone edad de manifiesto, considerable. que cuando se ejercita y se tiene la mente en actividad, tiene mucho todavía que dar a todos los demás. Bueno, estamos terminando. José María San Román, 60 años del grupo San Román. De Ambulancias Finisterre. De Ambulancias Finisterre, quinta generación del grupo San Román. La pregunta es obvia. ¿Lo quieres para tus hijos o que decidan tus hijos seguir adelante? No, yo me gustaría que mis hijos y mis sobrinos siguieran adelante. Yo creo que si he dejado mucha parte de mi vida en esto, es primero por mi padre, porque me enseñó, porque esto se mama. Y eso es una cosa que es como la clase, se mama, por mucho que quieras, sí, se pule por otro lado, pero hay que mamarla. Y yo creo que esto lo hemos mamado, hemos hecho muchas horas, y luego sobre todo tenemos, a mí cuando tú hablas, ¿cuántos trabajadores? Yo hablo de colaboradores. Las empresas familiares tenemos más colaboradores que trabajadores, porque el trabajador es el que va, le paga y hace su trabajo. El colaborador es alguien, como bien antes decía Cuca, somos 25 y damos la cara por sacar esto adelante. Cuando las cosas vienen mal, el colaborador dice, yo también tengo que... Nosotros hemos estado en la última legislatura de Barrera y en la primera de Cospedal cobrando 10 meses de retraso. Nunca dejamos de pagar a nuestros colaboradores. Pero el comité de empresa fue y nos dijo, oiga, si tiene problema, aquí estamos. Eso es la diferencia del saber, del conocer, del que ellos creen en ti, que ellos también cuando apuestan... Mirad, una cosa que me sorprende mucho es que podamos tener 700 currículum para trabajar con nosotros. Es una satisfacción. Porque si no fuéramos regulares, no tendríamos 700. Se irían a otro sitio, está abierto, ¿no? Pues eso, yo quiero que mi familia, que mis hijos, que mis sobrinos continúen lo que creó mi padre, porque me parece que es muy bonito, y no me gustaría tener nunca que poner un gerente aunque la familia estuviéramos detrás. Es otra manera de la empresa familiar, pero es distinta a la que yo he vivido. Sí, pero es una fórmula también... Sí, no, que estoy de acuerdo, que te digo que posiblemente, lo que pasa es que cada día es más difícil, porque hoy día todos mis sobrinos y mi hijo tienen formación y a lo mejor pueden optar. Tampoco tú puedes cortar a nadie que se quede en Toledo a vivir, a trabajar, a llevar esto, porque es que esto ha cambiado mucho. Hace 20 años o 25 años, Juan Ignacio, que conocía bien a mi padre, pues era otra manera, yo me iba con él y nos íbamos, y pasábamos por un pueblito y decía, hijo, vamos a ver esta funeraria. Y, papá, ¿qué nos va a enseñar este hombre aquí? Y dice, hijo, de todo se aprende. Y al final no llevábamos algo. Pues al final tenemos 28 tanatorios, hemos ido creciendo poco a poco, somos un referente en Toledo en el tema funerario. Nuestras ambulancias es que están... Tú dices, no por Castilla-La Mancha, porque vamos a Ciudad Real, Albacete, a Madrid, estamos por toda España muchas veces con las ambulancias. Y el logotipo lo llevamos. Y eso, a ver, no me gustaría nunca que se perdiera, honestamente. Cuca. Pues yo estoy con José María, sí. Yo también me gustaría que hubiera sucesión dentro de la familia y, bueno, si no para todos, para alguno de mis hijos, y por lo bonito del proyecto y también por esa independencia que te da el gestionar una empresa familiar, ¿no? Que bueno, que a nivel personal y profesional pues realiza mucho. Y también pues por lo que significa, ¿no?, en tu vida realmente, ¿no? Que vives en una ciudad y con gente y con colaboradores, y es muy gratificante cuando las cosas funcionan y bueno, sí ¿Y lo Juan querría. Ignacio ya está en ese proceso? Sí, nosotros sí, o sea, ya es la 7ª generación, Santo Tomé. Pero también en el tema de la diferencia de trato. O sea, una cosa que también nos satisface es que nosotros tenemos, dentro de la empresa, hay trabajadores en 4ª generación. Cuarta generación de trabajadores, que obviamente no han entrado por conocimiento sino por méritos propios. No, y que además es ese, muchas veces hay un concepto que parece que está totalmente desfasado en el siglo XXI, pero que a mí me gusta mucho siempre sacarlo a colación, es el concepto de la lealtad. Es decir, hay una lealtad sobrevenida que va conexa a la buena relación que tienes que tener, independientemente de que cada uno tenga que defender en un momento determinado sí, claro, unas cuestiones concretas o unas posturas concretas,
hay un principio de lealtad que es una verdadera maravilla. Y te das cuenta que eso funciona de manera bidireccional cuando hay esa complicidad entre el poder decir, bueno, pues que yo conocí al padre, al abuelo y al bisabuelo de algunas de las personas que en este momento están trabajando con mi sobrino y con mi hija. Pues te da una cierta alegría. O ver las fotos de principios del siglo XX en donde estaba la gente a lo mejor celebrando una festividad y estaban todos allí, todos conjuntos, pues bueno, pues es una historia. Ya tienes una historia, tienes una cultura. Te voy a contar Muy una bien. anécdota Tienes que una me contaron cultura el otro que es día diferente. de tu casa y que me impresionó. Estábamos en una cena y un chico había trabajado su tío con vosotros. Su tío o su tía, no me acuerdo. Y dice que bueno, que todos los años, era la Semana Santa, le decían, tío, cuando ya se jubiló, a ver si nos das cómo se hacen las torrijas de Santo Tomé. Decía, el próximo día te la doy. Dice, se murió y no nos dio dijo. cómo se hacían las torrijas. Eso es la lealtad que dice Juan Ignacio. Sí, porque claro, una vez que ha salido Eso de es la empresa- lealtad. Decía, se murió y no le dio a mi madre la esta de las torrijas. No, porque total, verdad, Santo Tomé es sigue es estando abierto, lealtad. pues ves a Santo Tomé. y- No, pero que cualquiera mañana, o sea, decir, yo no creo que nosotros, no se me ha ido nadie de mi empresa a otra empresa de la competencia. Eso ¿Y te han también es robado algún lealtad. chef, Cuca? No, tampoco. Y nosotros tenemos una anécdota, bueno, en el caso de Julio, brevemente, que por fue, favor. vamos, durante 50 años estuvo en la Sí. empresa, su padre fue maître, bueno, todos conocéis a Ujú, Julio, sí. y la verdad es que el día que ya se jubila, dice, y ahora, como diciendo, si esta es mi casa, digo, y seguirá siéndolo, y Julio es que, vamos, que sigue viniendo siempre que quiere, digo, esta es tu casa, claro que lo es, y además se emociona, y nos cuenta infinidad de anécdotas, ¿no?, de todo lo acontecido. Claro, pues es lo que decía José María, ¿no? Que cuando las cosas se maman, independientemente de qué lado estés, al final estás en el mismo barco Sí. y que tiene un destino común. Y si al capitán le va bien, lo normal es que a la Sí. tropa también le vaya bien. Muchísimas gracias a los tres. Nos veremos seguro que pronto, en torno a ese 24 de abril, cuando sea la Asamblea Regional, y nosotros nos despedimos ahora en este tiempo de enfoque dedicado a la empresa familiar. Seguro que conocen más de una o más de dos, o seguro que muchos de nuestros televidentes, bueno, pues son miembros, voy a decir propietarios, me gusta más quizás decir miembro de una empresa familiar. Hasta la semana que viene. Buenas noches.